Ya, muy bien. Lo que teníamos que hacer era, dice, indicar si cada uno de los siguientes pares de conjuntos son disyuntos. Si es que son disyuntos, acuérdense ustedes. Esta palabrita de aquí. Decíamos que dos conjuntos son disyuntos si es que no tienen ningún elemento en común, ni un solo elemento en común. Y dice además, explica cada respuesta. Entonces vamos a ir revisando. ¿Cómo van a calificar ustedes? El primero nosotros ya hicimos, aquí el día martes hicimos en clase. Entonces nos quedaban 5 por hacer. 1, 2, 3, 4, 5. Van a calificarse ustedes un punto por la respuesta si es que es o no es y otro punto por la explicación. ¿Sí? Entonces, el primero nosotros decíamos que sí son disyuntos porque cada vocal es diferente de cada consonante, ¿no es cierto? Entonces, la vocal es diferente de las consonantes, por eso son disyuntos. Entonces, sería un punto por poner sí o no correctamente y otro punto por la explicación. ¿Sí? Entonces, de esa manera, ustedes se van a ir calificando. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. El conjunto B, perdón, el ejemplo B dice, I es el conjunto de insectos y M el conjunto de mamíferos. Estos conjuntos sí son disyuntos, porque lógicamente los insectos no son mamíferos. Los mamíferos son los animales que nacen del vientre de una madre o de su madre, y los insectos, en cambio, nacen todos de una manera diferente. Ninguno nace en el vientre de la madre. No hemos visto insectos embarazados. Entonces, esa sería la explicación. Entonces, ahí yo tendría un punto y 2 puntos. Podemos también decir que los insectos no son mamíferos y los mamíferos no son insectos, obviamente. Entonces, esa es la explicación de por qué sí son disyuntos. ¿Ya? El C. E es el conjunto de países europeos y A es el conjunto de países de América. Estos conjuntos sí son disyuntos, y la explicación de por qué son disyuntos es que obviamente si un país es europeo, no puede ser americano, ¿sí? Y al revés, un país americano no puede ser europeo. Francia es de Europa, pero no es de América. Ecuador es de América, pero no es de Europa. ¿Sí? Entonces no puede ser que haya un país que sea de Europa y al mismo tiempo de América. Por eso sí son disyuntos. ¿Ya? El D. P es el conjunto de países de habla portuguesa y A es el conjunto de países de América. Estos conjuntos no son disyuntos. ¿Ya? No son disyuntos. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos el país Brasil. ¿Sí? Brasil es un país de América, es un país de América y además es un país de habla portuguesa. En Brasil hablan portugués. Entonces Brasil pertenece al conjunto P y también pertenece al conjunto A. Como pertenece a los dos, entonces sí hay un elemento en común, por lo tanto no son disyuntos. ¿Sí? El literal E dice, Y es el conjunto de números primos y Z el de números naturales entre 14 y 16. Estos conjuntos sí son disyuntos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el conjunto de números primos, pues son todos los números que no son divisibles más que para sí mismos y para uno. O sea, estamos hablando del 1, el 2, el 5, perdón, el 3, el 5, el 7, el 11 y así. Y los números naturales entre 14 y 16, que sería el conjunto Z, serían los números 14, 15,
y 16. Y el 14 no es un número primo, el 15 no es un número primo y el 16 tampoco es un número primo. ¿Sí? Entonces, estos conjuntos sí son disyuntos. Todos los elementos son diferentes. Porque el conjunto Y de números primos estaría conformado por el 1, el 2, el 3, el 5, 7, 11, 13, 17, 19 y así sucesivamente. Entonces, el 14 no está aquí, el 15 no está aquí y el 16 no está aquí. Por lo tanto, sí son disyuntos. ¿Ya? Y el último dice, R es el conjunto de divisores de 11 y S es el de divisores de 5. Entonces, estos conjuntos sí son disyuntos también. ¿Por qué son disyuntos? Porque R, que es el conjunto de divisores de 11, los divisores de 11 son los números para los que el 11 es divisible. Entonces los divisores de 11 serán el 1 y el 11, porque el 11 es un número primo. Ah, perdón, aquí puse mal yo. Aquí me estoy equivocando. Estos no son disyuntos, porque sí tienen elementos en común. Y S es el conjunto de los divisores de 5. Los divisores de 5 son el 1 y el 5. Entonces, como tiene el 1 que se repite en el conjunto R y en el conjunto S, entonces sí tienen elementos en común. Por lo tanto, no son disyuntos. ¿Ya? Entonces, el B sí son disyuntos, el C sí son disyuntos, el D no son disyuntos, el E sí son disyuntos y el F no son disyuntos. Entonces, acuérdense, es un punto por respuesta correcta y un punto por explicación de si son o no son disyuntos. Listen, ¿Y por qué son disyuntos? Dígame. Dígame. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a ver cómo hacer operaciones entre conjuntos. ¿Sí? Para esto vamos a ver aquí, tengo yo escrito, las principales operaciones entre conjuntos. No son todas, pero son las principales, son las que más se ocupan. ¿Sí? Y tenemos nosotros principalmente 4 operaciones que se hacen entre conjuntos. ¿Sí? Tenemos la primera que es la intersección de conjuntos. Ya vamos a ver qué es cada una, que se escribe así, A y esta U invertida, B. Esto representa A intersección B. O sea, esto es la intersección entre los conjuntos A y B. La segunda operación que tenemos es la unión de conjuntos. Es la unión de conjuntos. Y se representa con esta U, pero esta U es un poquito más alargada, no es precisamente la U normal. Esto representa la unión de conjuntos. Entonces tenemos en este caso A unión B, la unión de los conjuntos A y B. Tenemos también el complemento de un conjunto. El complemento de un conjunto se representa mediante la letra punto, en este caso A, con este signo de aquí, ¿sí? Que sería complemento, esto se lee como el complemento de A, ¿sí? Y la última operación que vamos a ver, que sería la diferencia entre conjuntos. La diferencia, pues, se representa igual que una resta. En este caso, A menos B sería la diferencia del conjunto A menos el conjunto B. ¿Sí? La diferencia, esto se lee la diferencia entre A y B. La diferencia entre A y B. Verán que es importante esto de aquí. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener dos diferencias. Podemos poner A menos B y podemos tener B menos A, que son dos cosas completamente diferentes. ¿Sí? Mucho ojo. A menos B no es lo mismo que B menos A. ¿Sí? Esto es diferente. Estos dos de aquí
son diferentes. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos. Para ello, para esto, yo he escrito aquí 4 conjuntos, he escrito algunos conjuntos, y estos conjuntos de aquí nos van a servir para desarrollar estas operaciones. Primero tengo aquí el conjunto U. Normalmente nosotros llamamos U al conjunto universo. ¿Qué significa el universo? Significa el conjunto de todos los elementos que entran en nuestro análisis. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, yo puedo escribir el conjunto universo, el conjunto de los estudiantes de noveno de la matutina. Entonces estarán todos los nombres de ustedes. Ese será el conjunto universo. ¿Sí? El conjunto universo puede ser el conjunto de todos los números naturales. Entonces será desde el 1 hasta el infinito, todos los números naturales. ¿Sí? Entonces el conjunto universo puede ser el conjunto de todos los elementos que entran en nuestro análisis. ¿Ya? El conjunto universo puede ser el conjunto de todos los países del mundo. Hablábamos en el deber, por ejemplo, países de Europa, países de América, países de habla portuguesa, puedo decir países de habla inglesa, pero yo puedo decir el conjunto universo es el conjunto de todos los países del mundo. Y de ese conjunto universo puedo hacer diferentes conjuntos. Por ejemplo, habrá un conjunto que sea en los países de Europa, otro conjunto que sea en los países de América, otro conjunto que sean los países donde se habla inglés, otro conjunto que sean los países que empiezan con la letra A, en fin, el conjunto universo puede ser todos los países del mundo. ¿Ya? En este caso, el conjunto universo para nuestros ejercicios será el conjunto de los números de un dígito, o sea, desde el 0 hasta el 9. ¿Sí? Entonces tenemos allí el conjunto universo, en este caso. Vamos a trabajar entonces nosotros con este conjunto universo. De este conjunto universo yo he creado 3 conjuntos. El conjunto A, que contiene los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6, los seis elementos. He creado el conjunto B, que contiene los números 2, 4, 6, y el conjunto C, que contiene los números 1, 3, 5, 7. ¿Ya? Aquí veo que tengo números pares, desde el 2 hasta el 6. Aquí veo que tengo números impares, desde el 1 hasta el 7. Y aquí tengo números pares e impares, que van desde el 1 hasta el 6. ¿Ya? Entonces vamos a ir haciendo todas estas operaciones en base a estos conjuntos de aquí. ¿Qué es la intersección? Verán. La intersección de dos conjuntos es el conjunto de elementos, de todos los elementos que pertenecen al conjunto A y también pertenecen al conjunto B. Entonces, vamos a escribir acá. La intersección de los elementos o de los conjuntos A y B es el conjunto de todos los elementos X, tal que X pertenece a A y X pertenece a B. Todos los elementos que pertenecen a A y además pertenecen a B. O sea que cumplen las dos condiciones. ¿Sí? En la teoría de conjuntos, vamos a escribir aquí con otro color, se escribe este símbolo. ¿Sí? Y vamos a poner qué significa. Este símbolo significa I. ¿Ya? Significa I. Y este otro símbolo que nos vamos a encontrar después significa O. Esto es en teoría de conjuntos. ¿Sí? Acuérdense que esto significaba pertenece. Ese símbolo era pertenece a. Digo que X pertenece a A, X pertenece a B. Este símbolo significaba que no pertenece. Todo esto tiene que ver con la teoría de conjuntos. Son signos que se utilizan para representar los conjuntos. ¿Sí?
Esta U invertida grande significa intersección. Intersección. Todo esto tienen ustedes que ir anotando y acordándose porque en una pruebita que hemos de hacer después les voy a preguntar, ¿este símbolo qué significa? Este símbolo de aquí, ¿qué significa? Y así sucesivamente. Entonces, por eso tienen que ustedes ir anotando. Esto era la unión. Esto de aquí era la inclusión. Todo esto de conjuntos hay que acordarse. ¿Ya? También teníamos este signo que ya sabemos nosotros que es igual o representa que dos conjuntos son iguales. Y esto de aquí, algunos decían desiguales, no es desiguales. Esto significa que dos elementos o dos conjuntos son diferentes. ¿Ya? Entonces son algunos símbolos que venimos utilizando y que vamos a seguir utilizando, por lo tanto ustedes tienen que acordarse. ¿Ya? Entonces, esto de la intersección decimos, la intersección de los conjuntos A y B es el conjunto de elementos X tal que X pertenece a A y X pertenece a B. O sea, que está formado por los elementos que pertenecen a los dos conjuntos. Si analizo esto de aquí, el conjunto A y el conjunto B, ¿hay intersección? Vamos a hacer aquí la intersección de A y B. Estará conformado por los elementos. El 1 pertenece a los dos conjuntos, no pertenece a los dos conjuntos. Por lo tanto, no es parte de la intersección. El 2 sí pertenece a los dos conjuntos. Está en el conjunto A y está en el conjunto B. Entonces el 2 sí va aquí. El 3 está en el conjunto A, pero no aparece en el conjunto B. El 4 sí pertenece a los dos conjuntos. El 5 no pertenece a los dos conjuntos. Y el 6 sí pertenece a los dos conjuntos. Entonces, esa es la intersección. ¿Ya? A intersección B. Si quiero hacer, por ejemplo, puedo hacer A intersección C. Vamos a ver qué elementos pertenecen a los conjuntos A y C. Aquí voy a tener el 1, que pertenece a A y también pertenece a C. Entonces tengo el 1. El 2 pertenece a A, pero no aparece en C. El 3 pertenece a A y también pertenece a C. Entonces tengo el 3. El 4 está en A, pero no aparece en C. Y el 5 está en A y también está en C. El 6 está en A, pero no está en C. Y el 7 está en C, pero no está en A. Entonces, por lo tanto, la intersección sería el 1, el 3 y el 5. ¿Ya? Veamos otra intersección. B, intersección C. Entonces, aquí tengo el 2, acá no tengo el 2. Aquí tengo el 4, acá no tengo el 4. Aquí tengo el 6, acá no tengo el 6. El 1 está aquí, pero no acá. El 3 está aquí, pero no acá. El 5 está aquí, pero no acá. Y el 7 está aquí, pero no acá. Quiere decir que B intersección C sería un conjunto vacío. No hay elementos. ¿Sí? Entonces, fíjense, va a haber intersección. En otras ocasiones no va a haber intersección. ¿Ya? ¿Estamos claros en la intersección? Sí, Lisa. Ya, perfecto. Tenemos ahí entonces la primera operación que es la intersección. ¿Ya? Ahora vamos a ver la unión. ¿Qué es la unión? ¿Sí? La unión de conjuntos, vamos a
a escribir en una siguiente página, ¿ya? La unión de conjuntos, por ejemplo, A unión B es el conjunto de elementos X tal que X pertenece a A, ¿sí? Tal que X pertenece, así como hicimos aquí, tal que X pertenece a A, o X pertenece a B. Tal que X pertenece a O, acuérdense que este era el símbolo de O, X pertenece a B. Quiere decir que es conformada por todos los elementos que pertenecen a los dos conjuntos. A los dos conjuntos. ¿Ya? Entonces vamos a poner aquí, a ver, vamos a llevarnos de nuevo los conjuntos. No podemos hablar de unir el conjunto A con el conjunto U, porque el conjunto U es el conjunto universo. O sea, quiere decir que el conjunto U ya les contiene a todos los elementos, a todos los conjuntos que están aquí. Entonces no puedo unir A con U, ¿sí? Lo que puedo unir es con todos estos subconjuntos de aquí. Conjunto A, conjunto B, conjunto C y cualquier otro que yo pueda formar, ¿ya? El conjunto U es para saber cuáles son todos los elementos que estamos analizando. Entonces, si yo quiero hacer A unión B, entonces lo que tendría que hacer es formar el conjunto con todos los elementos que pertenecen a A y también pertenecen a B. Entonces tendríamos en este caso A unión B, que sería igual a los elementos de A, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y también los elementos que pertenecen a B. Pero B, tengo el 2 que ya está aquí, entonces no lo voy a escribir dos veces. El 4 que ya está aquí y el 6 que ya está aquí, entonces no lo voy a escribir dos veces. Y listo, ese sería el conjunto A unión B. ¿Ya? Si quiero hacer, por ejemplo, A unión C, tendría igual el conjunto A, que tiene los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego tengo el 1 que ya está aquí del conjunto C, el 1 ya está, el 3 ya está, el 5 ya está y me faltaría el 7. Entonces el 7 le añado aquí y listo. Eso sería A unión C. Si quiero hacer B unión C, tendría entonces el conjunto B, que sería 2, 4, 6, y además los elementos del conjunto C, que serían el 1, el 3, el 5 y el 7. ¿Ya? Entonces tengo ahí los conjuntos B unión C. Lógicamente, cuando tengo números, en este caso, pues tendríamos que ordenarles en un orden correcto. ¿Ya? Pero hasta ahí, para definir qué es A unión B, A unión C o B unión C. ¿Sí? Son todos los elementos que pertenecen a ambos conjuntos. Pero si pertenecen a los dos, no les escribo dos veces, no les repito. Escribo solo una vez, porque es el mismo elemento. Este 2 de aquí es el mismo que el 2 que está acá. ¿Sí? Entonces escribo solamente una vez. Eso sería entonces A unión, o la unión de conjuntos. ¿Ya? Hemos visto entonces la intersección, hemos visto la unión. Ahora vamos a ver el complemento. ¿Qué es el complemento? Por ejemplo, el complemento de A. ¿Ya? El complemento es el conjunto de elementos X tal que X no pertenece al conjunto A. Ese sería el complemento de A. ¿Sí? Aquí nosotros tenemos el conjunto universo y tenemos el conjunto A. Entonces el complemento está conformado por todos aquellos elementos que son parte del conjunto universo, pero que no pertenecen al conjunto A.
Entonces, en este caso tendríamos el conjunto complemento de A, estaría conformado por los elementos 0, no puede ser el 1 porque el 1 sí pertenece a A, no puede ser el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5, ni el 6. Entonces sería el 7, el 8 y el 9. Esto sería entonces el complemento de A. Todos los elementos que son parte del conjunto universo, pero que no pertenecen al conjunto A. ¿Sí? Si quiero escribir, por ejemplo, el complemento de B sería igual. B es 2, 4 y 6. Entonces sería 0, 1, 3, 5, 7, 8 y 9. Ese sería el complemento de B. Y el complemento de C sería el 0, el 2, 4, 6, 8 y 9. Porque C tiene el 1, 3, 5, 7, entonces aquí no podría el 1, el 3, el 5 y el 7. ¿Ya? Ese sería entonces el complemento. El complemento. ¿Sí? Y la última operación sería entonces la diferencia. A menos B es el conjunto de elementos X, tal que X pertenece a A y X no pertenece a B. Esa sería la diferencia. Sería X tal que X pertenece a A y X no pertenece a B. ¿Sí? Veamos. Aquí tengo, ¿qué es, en otras palabras, qué es lo que tenemos que hacer? Si yo tengo el conjunto A, para hacer A menos B, al conjunto A le quito todos los elementos que son de B. Vamos a escribir el conjunto A. El conjunto A tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Aquí tendría que quitarle todos los elementos que son de B. En este caso tendría que quitarle el 2, el 4 y el 6. Les quito los elementos, por eso dice diferencia, les quito los elementos que son de B. Le quito el 2, el 4 y el 6, entonces me va a quedar el 1, el 3 y el 5. Hice entonces la diferencia A menos B. Si hago al revés, B menos A. Entonces, al conjunto B, que tiene los elementos 2, 4, 6, le voy a quitar todos los elementos que pertenecen a A. El 2 sí pertenece a A, el 4 sí pertenece a A y el 6 sí pertenece a A. Quiere decir que la diferencia B menos A me va a quedar un conjunto vacío. ¿Sí? Ese sería A menos B y B menos A. Entonces, al primer conjunto le quito los elementos del segundo conjunto. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, listen. Sí, listen. Sí, listen. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Ya, verán, ya vimos el complemento, ¿no es cierto? Vamos a suponer que yo quiero hacer ahora, supongamos que yo quiero hacer, por ejemplo, vamos a poner con otro color. Supongamos que yo quiero hacer A intersección B y sacar el complemento de esto. ¿Ya? Entonces, para obtener esto de aquí, lo primero que tengo que hacer es A
intersección B. ¿Y quién se acuerda cuáles eran los elementos de A intersección B? A ver, acuérdense que la intersección era todos los elementos que pertenecen a A y también pertenecen a B, o sea, los que se repiten. En este caso, el 2, el 4 y el 6, ¿cierto? Perfecto, Ronnie. A intersección B era 2, 4, 6. Entonces, si yo quiero hacer esto de aquí, que es A intersección B, el complemento de A intersección B, lo primero que tengo que sacar es esto de aquí, A intersección B, entonces ya vemos que es 2, 4, 6. Entonces, para sacar el complemento, tendría que ver cuáles son los elementos del universo sin contar con estos de aquí. ¿Sí? Entonces serían el 0, el 1, el 2 ya no, porque el 2 sí está aquí. Tendría el 3, el 4 tampoco. Tendría el 5, el 6 tampoco. Iría el 7, el 8 y el 9. ¿Sí? Entonces tengo el complemento de la intersección entre A y B. Entonces primero tengo que sacar la intersección. ¿Ya? Si quisiera, por ejemplo, el complemento de A menos B. Complemento de A menos B. Primero tengo que sacar A menos B. Y A menos B ya tenemos acá, que es 1, 3, 5. Entonces el complemento serán todos los demás, que son del conjunto universo. Entonces el complemento será 0, el 1 no porque está aquí, 2, el 3 tampoco porque está acá, 4, el 5 tampoco, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? Entonces sería el complemento de A menos B. ¿Ya? Entonces, así yo puedo ir sacando todas las operaciones que me puedan ir pidiendo. ¿Ya? ¿Estamos claros? Hemos visto, fíjense, intersección, hemos visto unión, hemos visto diferencia y hemos visto también complemento. ¿Ya? Entonces, con eso nosotros podemos hacer operaciones con conjuntos. ¿Ya? Entonces, van a hacer ustedes esto de aquí. ¿Cómo van a hacer? Ejercicio 3 de la página 153. El ejercicio 3 de la página 153. Entonces, fíjense, aquí tenemos, igualito que lo que hicimos ahora en clase, el conjunto universo, aquí están los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, desde el 1 hasta el 8, no hay el 0 y el 9 nada más. El conjunto A, que tiene los elementos 2, 4, 6. El conjunto B, que tiene los elementos 5, 6, 7. Y el conjunto C, que tiene los elementos 1, 3, 5, 7. ¿Ya? Ver que son muy parecidos a los que manejamos ahora. Entonces, ustedes tienen que encontrar todo lo que está aquí. Por ejemplo, aquí dice el complemento de A, el complemento de B, el complemento de C.